Hey, ¿qué onda? Soy Pau. Soy María. Y soy Fer. Hablemos de finanzas y ¿por qué no te rinde el dinero? Pues bienvenidos todos a una nueva temporada, la tercera temporada de Hablemos de Finanzas, porque pues estamos de regreso. Esperemos que esta vez nos dure muchísimo. Y también esperamos que quien nos esté escuchando en Spotify, a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando nos estés escuchando, que vayas a disfrutar mucho de esta sesión, de este podcast en el que hablaremos de los principales errores, ¿no?, que tenemos en las finanzas personales. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto verlos de nuevo, Pau. Yo muy bien y muy contenta de estar otra vez grabando acá con ustedes. Ya tenía un ratote justo que no le subíamos episodio, pero ya estamos de vuelta y con un tema muy interesante. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, también muy contento de verlas, de estar acá justo grabando un podcast más, que justo como lo dicen, pues nos habíamos tardado un buen rato, habían estado abandonados esta parte, pero prometemos ya estar súper constantes ahora sí, haciendo esta tercera temporada del podcast de Hablemos de Finanzas. Y bueno, vamos a empezar como una parte de los básicos, ¿no? O sea, de por qué sientes que el dinero que te llega, pues como que se va muy rápido, se esfuma y pues... Bienvenidos a su podcast. Bueno, pues yo iniciaría por el primer error muy común, que es esta parte de no saber en qué se va el dinero, de no tener un presupuesto o un registro de gastos. En algún momento con Fer hicimos una encuesta y la gente pensaba que sí lo tenía controlado. Y cuando le preguntábamos de qué manera, nos decían que de forma mental. Pero si no nos acordamos qué comimos hace 3 días, ¿creen que se acuerden de lo que gastaron hace una semana? Evidentemente no. Y sí, todo el mundo piensa que tiene como el control en la mente, pero justo seamos honestos, si no podemos ni organizar nuestro día, como vamos a organizar todo nuestro mes. Y que realmente tener un presupuesto no es nada complicado como muchas veces se piensa. De hecho, hoy en día hay muchas plataformas o igual redes o lo que sea donde puedes descargar plantillas de presupuesto y listo, ¿no? Pero bueno, igual si quieren platicar un poquito de cómo hacen ustedes su Pues presupuesto. es una parte como interesante. Yo he de decir que es la parte que menos disfruto de las finanzas, ¿no? O sea, para mí es la parte más aburrida, el tema de tener que hacer un presupuesto y tal, pero cuando lo empiezas a llevar a cabo, ¿no? Y es realmente el tomar el control para decirle tú a tu dinero hacia dónde quieres que se vaya, ¿no? O sea, oye, pues yo dinero que te recibo, quiero que te destines a esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. Y entonces, pues después ya es mucho más sencillo administrar tu dinero. También creo que uno de los problemas que surge con el tema de esta parte de generar un presupuesto viene porque no tienes el hábito, ¿no? O sea, no tienes el hábito de seguir un presupuesto y entonces lo haces un mes, no te ajustaste al presupuesto y terminas abandonándolo. Entonces creo que ese es uno de los retos, el poder integrarlo a la parte de tus finanzas, de tu día a día, y entonces poco a poco vas caminando hacia esa parte. Porque a ustedes, por ejemplo, cuando empezaron con sus presupuestos, ¿cómo les fue? Bueno, es que yo haría una diferencia entre presupuesto y registro de gastos y creo que podríamos iniciar por el registro de gastos. O sea, el registro de gastos es revisar en qué gastaste, ¿no? O en tus gastos habituales empezar a escribir, llevar una libretita o en tu teléfono, ir registrando en qué estás gastando. Y ya después de eso, haces el presupuesto haciendo las correcciones que te gustaría tener, ¿no? Te das cuenta de que estás gastando mucho en algo en específico, en algún rubro en específico. Y dices, chin, creo que pues aquí se me está yendo de las manos en tal concepto. Y entonces el presupuesto es el pre, ¿no? Es como decido dirigir mi dinero acá y poco a poco ir ajustándote, pero vas a ir viendo las diferencias entre ese registro de gastos, que es tu día a día habitual, y el presupuesto, que es lo que quieres hacer, lo que quieres convertir. Y a veces es importante para empezar a destinar algo en ahorro. Y creo que es la forma más sencilla de iniciar con esto. Yo es que soy muy frugal, entonces tengo pocos gastos. Para María era como, pues yo ya ahorro un montón, ¿no? Y en tu caso, Pau. Pues justo creo que la parte que más me costó al principio fue como intentar tener como las finanzas muy perfectas, que es como a veces lo que queremos, ¿no? Porque yo sí soy como desgraciadamente muy perfeccionista, entonces también mis finanzas cuando empecé era como de que forzosamente esto para gastos de la casa y forzosamente esto para mí y pues evidentemente, o sea, surgen imprevistos, es algo que no puedes controlar. Entonces siempre hay que tratar como de ser flexibles y darnos también ese espacio de tener uno que otro gustito o gastito hormiga, ¿no? Porque a veces también satanizan mucho a los gastos hormiga y por eso la gente es como, ay, no, qué flojera hacer un presupuesto o ordenar mis finanzas. A mí me encanta comprarme mi café afuera y así. Y pues claramente lo puedes hacer siempre y cuando sea un gasto controlado y previamente hayas ahorrado.
y hayas cumplido con tus demás obligaciones. Tan fácil como añadir otra cajita, ¿no? Añades la cajita de imprevistos y añades la cajita de mis caprichos, ¿no? Que también se vale tener una cajita para caprichos. Porque... Es que justo en esa parte que acabas de tocar, Pau, o sea, es uno de los puntos por los cuales mucha gente termina alejándose de las finanzas personales, ¿no? Lo sufren. Porque me ha tocado escuchar infinidad de asesores de seguros, ¿no? Que te dicen, si te dejaras de comprar el café de todos los días, ahorrarías no sé cuánto al mes y tanto al año. Bueno, sí es una realidad que ahorrarías, bueno, que al menos tendrías ese dinero tal vez, pero, ay, si me gusta el café y si es lo que me hace despertar y si es lo que me hace avanzar en el día o empezar de buenas el día, que al final también esa parte es importante, ¿por qué te tendrías que privar de eso? ¿No? Un consejo que al final creo ya salió por acá, ¿no? Simplemente para estructurarlo más o definirlo más, es que independientemente de lo que tú gastes, ¿no? Si al menos te planteas presupuestar lo que vas a ahorrar o lo que vas a invertir, realmente va a dar igual en qué te gastes después el dinero. De hecho, he de decir que yo, por ejemplo, mes a mes, usualmente el día 1 o el día 2, lo que hago es repartir mi dinero hacia la parte de mi ahorro y la parte de mis inversiones. Y después todo el tema que me queda, yo sé que lo tengo disponible para mis gastos. Tal vez ese mes voy a gastar un poco más en algunas comidas fuera o nos vamos a ir de viaje y entonces voy a gastar un poco más en el viaje, ¿no? Pero pues al final me da igual, pero yo sé de una u otra manera que ya la parte importante de mis finanzas, que es mi ahorro y mis inversiones, ya están cubiertas. Entonces creo que por esa parte no tendría por qué preocuparme, ¿no? Claramente si algún mes gasto más, bueno, probablemente se pueda desajustar por no tener ese control, pero bueno, yo más o menos ya sé hacia dónde tengo que dirigirme. Sí, yo creo que es un efecto más para estas personas que quieren iniciar a un tema de ahorro e inversión y dicen, ¿de dónde? Si no gano lo suficiente, ¿no? Claro. Creo que es más un efecto de hacer conciencia de si realmente no estás ganando lo suficiente o es que ya tienes una serie de gastos que están desbordándose, ¿no? Que estás gastando más de lo que ganas. Entonces, creo que es un tema más de conciencia, ¿no? Cuando ya tienes cierto hábito, pues ya te funciona esa metodología, ya te sientes tranquilo con esa metodología y está perfecto, ¿no? Ya preservaste una cantidad, lo demás es libre. Pero sí, es como una parte inicial, ¿no? Claro. Y creo que otro punto también importante del por qué el dinero usualmente se nos esfuma es porque esos pequeños hábitos después de comprar cafés, por ejemplo, se pueden trasladar Claro. a algo mucho más grande y después cada mes te empiezas a comprar cosas grandes, ¿no? O porque, aquí tengo que decir, a veces nos ponemos a cubrir cosas emocionales con cosas materiales y entonces, pues claramente eso se va a empezar a llevar una cantidad importante de dinero. Yo creo que ese punto también es importante, Fer, ese que has mencionado. Si bien es cierto que el café te puede alegrar la mañana y estás negado o negada a renunciar a él porque no va a determinar o sí tu diferencia en ahorro, está bien. Pero no puede ser que todos tus rubros con los que gastas sea por un tema emocional, ¿no? Claro. Porque entonces la emoción se está llevando tu dinero. No es el café, es la emoción. Sí, claro, también hay que distinguir mucho entre deseo y necesidad. Que muchas veces cuando queremos comprar algo, lo primerito que decimos es como, es que lo necesito, Claro. ¿no? Pero realmente sí, o sea, si no lo compras en el momento y te vas como para pensarlo, o sea, ya no vuelves, ya es como, no lo necesitaba, ¿no? Era como solo deseo del momento. Porque hablando, por ejemplo, sobre todo más a las mujeres, cuando vas a comprar ropa y no llevas como un presupuesto, un límite, o sea, empiezas a ver un montón de cosas y te ponen una música súper padre en la tienda de ropa y luego si tienen un buen vendedor y tú así de, no, sí, lo necesito. Y me llega a pasar, ya sabes, del centro comercial con un buen de bolsas y, diablos. Bueno, ya ni modo. O sea, si ya eres muy feliz, está bien aplicar el de, para eso trabajo, pero también hay un límite, no hay que excederse. Y de hecho, o sea, justo el tema de lo necesito, ¿no? Hay por ahí una técnica que te dice, bueno, ¿te quieres comprar algo? ¿O estás pensando, ya se te metió esta parte del impulso de me voy a ir a comprar ropa? Primera pregunta, ¿lo necesitas o lo quieres? No, es que lo necesito porque ya no tengo ropa, ¿no? Y aunque en tu armario tienes un montón de ropa, dices, bueno, espérate al menos 1 o 2 semanas. O sea, no te dejes llevar por el impulso en ese momento, no te vayas al centro comercial. Espérate 1 o 2 semanas y si en 2 semanas ¿No te lo gastaste en otra cosa? no te lo vas a hacer otra cosa o en tu cabeza sigue estando el tema de no, sí, realmente sí lo necesito, ok, ve y cómpratelo. Pero probablemente en esas 2 semanas el impulso que tenías de esta emoción de quiero gastar, probablemente ya se pasó
y probablemente en ese punto vas a decir, no, sí, realmente no lo necesito, ¿no? Entonces, bueno, ya te evitas ese tipo de gastos. Y así, digo, lo mencionamos para el tema ropa, pero funciona para cuando te vas a o te quieres comprar otro teléfono, ¿no? Es que ya te necesito actualizar mi teléfono. ¿Realmente necesitas actualizar el teléfono? ¿Necesitas realmente actualizar tu computadora o los gadgets? Y obviamente, pues ahí declárame culpable, ¿no? Porque yo, esa es la Ahí nos conversación. quedamos viéndote las dos. Esa es la conversación que muchas veces yo tengo, ¿no? Conmigo mismo. O sea, si realmente lo quiero, tal, tal, tal. Bueno, si puedes esperar y después lo sigues queriendo, bueno, pues dátelo, ¿no? Pero si no, puedes evitar ese tipo de gastos. Sí, también hay una parte de emoción, o sea, gasto emocional por quedar bien con alguien más, ¿no? Incluso ni siquiera es porque tú lo quieres o porque tú lo necesitas o porque es tu capricho y te apetece, ¿no? A veces es porque pensará fulano, sultano, mengano o X entorno, ¿no? Entonces ahí sí, estamos. Sí, claro, ese error pues yo lo llamaría querer vivir por encima de tus posibilidades solamente para impresionar a otras personas, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, o sea, sí está bien que te quieras, no sé, comprar a lo mejor un teléfono o a lo mejor comprarte más ropa o tal, pero siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades y no nada más porque, ay, no, pues mis compañeros de trabajo o amigos usan tal, yo también tengo que hacerlo. Claro. Sí, totalmente. O el tema de que ya lo hemos platicado en algún otro podcast, ¿no? Sales a comer con un grupo de amigos y tú llegas y ves la carta del lado derecho por los costos para pedir algo que no se salga tanto de tu presupuesto y al final, pues tú ves que todos los demás están pidiendo un montón de cosas. Llega la cuenta y a alguien maravillosamente se le ocurre decir, oigan, dividimos la cuenta. Y entonces tú estabas tratando de no gastar tanto y precisamente por esta situación de no querer quedar mal ante los demás, te sumas a ese punto de, no, sí, sin problema, pues bueno, lo dividimos, ¿no? Y lo que para ti va a ser una cuenta de 200, 300 pesos termina siendo una cuenta de 500. Y entonces te quedas con una sensación de ni comí tanto, ¿no? Ni bebí tanto, me estaba reservando durante toda la comida y al final terminé pagando exactamente igual que los demás. Entonces también es aprender a decir no. Exacto. O sea, sin Sí. problema, levanta la mano y digan, y di, oye, yo no estoy de acuerdo porque yo no comí tanto. Si quieren dividan entre ustedes, yo pago lo mío, ¿no? Obviamente te puedes dar cuenta, a veces vas a comer y todos comen cosas iguales, bueno, tal vez es más sencillo dividir la cuenta, pero muchas veces no es así. Entonces también el poder decir no, no estoy de acuerdo, entonces también esa parte es importante. Sí, y además también depende cómo lo digas, tampoco tiene que ser tan difícil, ¿no? A ver, espérense. Que yo tengo un presupuesto, ¿no? Y estoy esperando Ahí te ves muy pro. alinear, ¿no? Y entonces así es como en vez de ser como un chin, es que no... Espérenme. Yo escuché hablemos de finanzas y me dijeron que dijera que no. Cualquier cosa allá les llaman, ¿no? Y listo. Creo que también tiene mucho que ver con no tener claras tus prioridades, ¿no? O sea, a veces las personas no saben decir que no porque es como, pues bueno, ya, ¿no? Pero o sea, si tú realmente tienes un objetivo de lo que quieres lograr con tu dinero, no sé, que a lo mejor te quieres ir de viaje o estás ahorrando, invirtiendo para tal cosa, creo que te es más fácil decir, pues no, ¿sabes qué? En este momento no puedo porque mi prioridad es esta. Y creo que esa parte, o sea, tener metas financieras claras, tener objetivos que sí quieres lograr, que sí te motivan, que te llenan como de satisfacción, ¿no? El ir por ellas, el lograrlas, pues mueve mucho más que quizá un quedar bien o quizá un, bueno, voy a sacrificar de este mes un poquito de este lado para que me alcance y lograr algo mucho más grande, ¿no? Algo que verdaderamente va a hacer una diferencia y va a generar esa sensación de logro, ¿no? Quizá ese jeans, pues no genera esa sensación de logro. O sea, nada más el momento de pasar la tarjeta, ¿no? Sí, yo creo que esa parte es importante, porque cuando realmente tienes una meta como padre por lograr. De hecho, yo, por ejemplo, esta parte a veces la trabajaba en las asesorías, ahora ya tiene rato que no lo digo, ¿no? Pero aunque no nos enseñaron a ahorrar en nuestras casas, al menos a mí, por ejemplo, nadie me dijo, oye, Fernando, ahorrar es separar una parte, tal. Cuando me daban dinero, sí había momentos en los cuales yo conscientemente no gastaba más en la escuela porque me quería comprar algo, ¿no? O sea, ya fuera un juguete, ya fuera algo de audio, no, por no decir CD, para no decir mierda, que ya lo dije. En esta parte, o sea, siempre habría un punto donde había una meta importante para mí y entonces yo llegaba de la escuela súper feliz y lo que me había sobrado, ¿no? En ese punto, pues bueno, lo ponía en una cajita, que era mi alcancía, ¿no? Entonces yo después ya con eso iba y me compraba. Claramente, eso transpolado actualmente es algo que todos podemos hacer. ¿Tienes algo que realmente quieres?
Y bueno, planteate metas todavía mucho más grandes, ¿no? Pero realmente tienes algo que te mueva, que quieras, pum, te va a ser mucho más sencillo poder decir, no, yo llevo a la oficina mi comida. ¿Por qué? Porque ahora mismo no quiero gastar, ¿no? Porque no quiero ir y gastarme 200, 300 pesos en una comida. En vez de eso, presupuesto y tal vez en mi comida me gasté 80 pesos y la hice yo, ¿no? Entonces, justo esa parte, ponerte el tema de metas importantes. Y añadiría a eso un detallito, el tema de metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque Claro. definitivamente las de a corto plazo, las que van a ser dentro de un mes, si quieres ir a pasar un fin de semana con amigos o no sé, ¿no? Pues definitivamente se ven muy cerca y al verse tan cerca, pues genera más ese esfuerzo para lograrlo, pero algo que ves muy lejos, temas, planes de retiro, ¿no? Un tema de ser independiente financieramente aun y cuando no estés trabajando, ¿no? No depender de nadie, pues definitivamente se ve muy lejos en el tiempo y a veces es complicado motivarse con algo que no se ve tan tangible, con algo que es un, "Ay, sí, sí me muero, o y si no, ¿no? Entonces definitivamente creo que sí hay que plantearse metas a diferentes temporalidades y justo que sean cosas que verdaderamente te llamen la atención. Si el retiro suena muy feo, llámale libertad financiera. Si libertad financiera es muy ambiguo, di que quieres vivir, no sé, viajando por el mundo a tus 80, no lo sé, ¿no? Sí, bueno, yo ahí agregaría igual dos cositas. A veces creo que sí, las personas traen exceso de metas a corto plazo, ¿no? Porque pues es lo que da el placer El en el rush. momento, porque te va a permitir a lo mejor aparentar algo en ese momento y tal. Pero sí, yo también siempre digo que las más importantes creo son aquellas que son pues trascendentes, ¿no? Por ejemplo, el tema del retiro, a lo mejor querer comprar una casa o no sé, algo mucho más grande. Entonces, por ahí para que se queden pensando cuál es esa meta de largo plazo que tienen. Y la otra es sí tenerla muy clara, porque a veces sí lo dejamos muy, También. muy al aire, así como, no, pues sí, voy a ser un viejito con mucho dinero y ya está, ¿no? Pero si no te pones a establecer cuánto es lo que vas a necesitar, qué es lo que quieres hacer, tampoco vas a saber cuánto es lo que tienes que ahorrar, cómo tienes que organizar tus finanzas. Entonces, sí también ser súper claro en exactamente qué quieres lograr. Es como un hacerle la vida fácil a tu yo de Del mañana, ¿no? futuro. O sea, sea mañana una semana, sea mañana 3 años, sea mañana 20 años después, ¿no? Pero hacerle la vida mucho más cómoda. Cuando no planeas y tienes un desorden financiero, pues probablemente le estés haciendo la vida más complicada a tu yo del futuro, ¿no? Y además añadiría aquí otro error que cuando empiezas a usar tarjetas de crédito. Si excedes este tema de meses sin intereses o sobregiras tu tarjeta de crédito, le estás complicando tu vida dentro de un mes. ¿A quién la tiene que pagar? Que eres tú, ¿no? Entonces, sí, está bien complejo. Y esa parte de nuevo se va al tema de control, ¿no? O sea, no tienes un Sí, sí. control sobre lo que gastas, entonces pues tu tarjeta de crédito se te sale de balance, porque lamentablemente los límites de crédito que otorgan las instituciones financieras suelen ser mucho más altos que lo que tienes tú de ingreso en un mes, ¿no? Sí. Si no tienes un control, imaginemos que hay una persona que gana 25,000 pesos y su límite de crédito son 70,000, ¿no? Y el mes que se la dieron se volvió loco pensando que tenía 70,000 pesos para gastar. Modo Bueno, poli. igual 70,000 más 25,000, probablemente, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegue el tema de lo que tiene que pagar, pues entonces ahí es cuando se empieza a complicar, porque no va a tener los 70,000 pesos para pagarlos, va a pagar el mínimo probablemente para poder seguir viviendo y entonces empieza a descontrolarse y termina dándole ese dinero que le llega a otras personas. Que realmente esa reflexión a mí cuando yo la escuché me hizo tanto sentido. La gente muchas veces es pasadora de dinero, ¿no? O sea, te llegan 25,000 pesos, 30,000, 50,000, 100,000 pesos y lo que haces con ese dinero es pasárselo a alguien más. ¿Cuánto de ese dinero realmente conservas? ¿Cuánto realmente de ese dinero o sea, lo trasladas hacia el tema de tus inversiones? ¿No? Mucha gente no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Por cubrir esta parte de, es que quería un gustito, quería un viaje, quería un coche, quería tal, ¿no? Entonces, es muy interesante que mucha gente lo único que hace es eso, es pasadora de dinero. Me llega este dinero, te doy mi dinero, ¿no? Por un servicio o por un producto, pero ese dinero ya no lo tengo, ya se fue de mis manos, ya no voy a poder aprovecharlo para hacerlo crecer y que después eso me hubiese dado la oportunidad de vivir mejor. Sí, yo creo que quien tenga problemas con su tarjeta de crédito debe revisar alguno de los capítulos anteriores, porque ya hablamos del buen uso de tarjetas de crédito, para que realmente sea un instrumento que pues, sea un instrumento financiero a tu favor y Que te no un sume. desastre Sí. Y que financiero. son muy buenas, o sea, ya lo hemos comentado en esos capítulos Muchísimo. del tema de tarjetas de crédito, pero son muy buenas, o sea, le puedes sacar muchísimo jugo a tu tarjeta de crédito, incluso podría decir que le puedes ganar más dinero a la tarjeta de crédito de lo que te cuesta,
pero claramente requieres conocer cómo se maneja la tarjeta de crédito y no dar pagos mínimos, ¿no? ¿Para qué? Pues porque si no te van a drenar ahí. Sí, al final el pago mínimo hace el famoso efecto interés compuesto, pero a lo Además, inversa, En ¿no? tu En lugar contra. de jugarte a favor, justo te juega en contra. Entonces, mucho cuidado con las tarjetas de crédito y diría también con créditos personales, porque en México las tasas de interés de los créditos personales son una grosería, la verdad. Y ahora, por ejemplo, existen estas plataformas que te dan como Ay, páganos quincenalmente, ¿no? Por ejemplo, ya, no sé si es en o el Amazon o en semanal Mercado también. Libre, donde tú puedes comprar cosas quincenales mm, y ya, o la- sea, es una institución que te financia. No me acuerdo del nombre, pero si tú revisas la tasa de interés que te cobran, o sea, es altísima, ¿no? Es una grosería. sí. Entonces, pues también tener mucho cuidado con esa parte que en teoría te hace los pagos más fáciles, pero realmente vas a terminar pagando más del doble de lo que realmente compraste. De nuevo, por ese impulso de no, pues me lo necesito, ¿no? O sea, ¿realmente lo necesitabas? Y eso, a ver, es un detalle porque seguro habrá quien escuche y diga, sí, pero si es deuda buena porque ese crédito lo utilizo para un negocio que me da más de lo que genera. Sí, por supuesto, o sea, hay detalles que si lo tienes muy medido y va a generar más dinero, pues quizá sea una opción. Pero bueno, no es la generalidad y justo estamos hablando de errores en generalidades, ¿no? Que, Correcto. pues al final hay pequeñas correcciones que pueden hacer una gran diferencia. Otro error que ya creo que es mucho más avanzado, ¿no? Es el tema de no tener seguros para las cosas que son como más Ah, importantes claro. de tu día a día, ¿no? O sea, ¿cuántas de la gente que nos está escuchando tienen tal vez un coche, ¿no? ¿Y cuántos de ellos los tienen asegurados o no asegurados, ¿no? Que de hecho por ley Por es ley. obligatorio, Sí. pero por experiencia sé que a mí me han pegado gente que no tiene seguros, ¿no? Y entonces ahí estás poniendo en riesgo algo que si bien no es una inversión, al final el tema de tener un coche no es una inversión, pero es al final un producto que te salió pues, más caro, ¿no? Y que probablemente puedas estarlo perdiendo por no tener un seguro, ¿no? Y si lo trasladamos al tema médico, o sea, ¿cuánto te puede gastar, cuánto te puedes llevar a gastar por enfermarte? O sea, si no estás dentro del tema IMSS o ISSSTE, ¿estás protegido en esa Literalmente parte? millones. No, que además no te lo gastas tú, se lo acaba gastando toda la familia y acaban vendiendo propiedades. Bueno, hay descalabros Y a financieros. todos También nos ha tenemos que tocado hablar. ver en Facebook una publicación de alguien que pone, oigan, es que mi mamá tal, tiene este padecimiento y estamos haciendo una colecta porque nos están cobrando tantos millones para su cirugía. Pues claramente es lo que dice María, ¿no? O sea, ahí estás no solamente impactando a tu familia, sino también a muchas otras personas por no haber considerado el tema de la protección. Ahí te diría, ¿no? Si hay gente que nos escucha que igual a nivel ingresos no hay para un seguro de gastos médicos privado, pues de menos un alta en el IMSS, ¿no? O sea, Sí, esta parte de como independiente registrarse de alta en el IMSS. Al final creo que es previsión y ojalá no lo utilices nunca, pero que si lo tienes que utilizar, pues tengas a claro. quien, ¿no? Sí. Tocarle la puerta Y para digo, esas nosotros como cosas. asesores no solemos hablar tanto del tema de gastos médicos mayores, es una realidad, ¿no? Pero sí es algo importante. Y así puede haber seguros para lo que tú quieras, incluso para el celular hay seguros, ¿no? Seguros de casa también. Exacto. Seguros de tu casa, que por ejemplo si tienes mascotas y esa mascota muerde a alguien fuera, te protege el seguro de casa ante O eso, si ¿no? tienes un niño, le da una patada a un balón y le da un cristal, también. También. Son riesgos Sí, a terceros. Entonces son cosas que te pueden evitar gastarte mucho más dinero que probablemente eso no lo tenías presupuestado. claro, y algo que va también un poquito más allá sería el seguro de vida, ¿no? Claro. Evidentemente, si tienes dependientes económicos y vaya, a lo mejor son niños pequeños o tal, a lo mejor nunca nos hemos puesto ese escenario porque suena como muy fatalista, pero pues ¿qué pasaría si yo llegara a faltar como ellos? Para ellos, más bien. Claro. Y bueno, por lo menos que tengan para terminar su etapa educativa y no tengan que empezar a trabajar o no sé, ¿no? Al menos en la parte económica que estén tranquilos. Invalidez. Y de hecho justo esa parte, o sea, la gran ventaja de los seguros de vida, porque a veces platicar de seguros de vida incluso puede ser como nafta, o sea, no me quiero morir, carajo, ¿no? O sea, no me mates. O en estas nuevas generaciones que al final somos parte, ¿no? Donde no piensas tener hijos, que tienes a tus perrijos probablemente, ¿no? Y por allá gatijos, ¿no? Entonces, dices, pues, ¿para qué un seguro de vida? Pues, ¿para qué le dejo esto a mi perro, no? A mi gato, ¿no? O sea, pues al final si yo me voy, ya los problemas se lo quedan a alguien más. El tema está en que tienes un dependiente, ¿sí? Aunque no tengas hijos, un dependiente que siempre está contigo y ese eres tú mismo.
Y en las partes de los seguros de vida muchas veces te cubren también el tema de invalidez total y permanente. ¿Por qué? Porque al final nadie está exento a tener algún accidente, nadie está exento a tener algún padecimiento o enfermedad que te incapacite para generar ingresos, Pero ¿no? sigues gastando. Y a veces pensamos en cosas tan extremas, ¿no? Como, ay, pues, bueno, no sé, me atropellaron y ya me quedé inválido. No necesariamente eso. Hay enfermedades que probablemente no te llevan a ese tema de invalidez, probablemente te afectan el habla o el intelecto o tus ojos o tus manos o tus pies y probablemente ya no puedas seguir generando ingresos de la misma manera. ¿Estás protegido en cuanto a esa parte? Porque ese es el punto realmente que para mí a estas nuevas generaciones me parece interesante de los seguros de vida. Porque no es solamente que no te mueras, sino que te vuelves un gasto mucho más alto. Entonces, ¿tu familia tendría ese dinero para cubrir esa parte? Sí, ¿no? ¿cuánto tiempo vas a poder estar dependiendo de ellos, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, de tus padres o de tus hijos que también van a empezar a tener otras obligaciones, o sea. Entonces, sí, esa parte, consideren un seguro de vida, ¿no? Que te cubra el tema de invalidez total y permanente y, bueno, el tema de fallecimiento. Pues también si le dejas más dinero a las otras generaciones, no pasa nada, pues ya ahí estás dejando dinero, ¿no? Aunque estés joven, ¿no? O sea, yo empecé como la cultura de los seguros en mi familia y yo me acuerdo que sí me dijeron así, pero ¿para qué un seguro de vida? Claro. Pero ¿para qué un seguro de gastos médicos? Si tienes 23 años, tenía en ese entonces, no te vas a morir ni te vas a enfermar. Y yo, no lo sé. Pero también es una realidad que entre más joven contrates, por ejemplo, un seguro de vida, pues vas a terminar desembolsando menos dinero. Claro, sí, porque son más baratos entre más joven eres y la gente que se empieza a preocupar por los seguros de vida a los 40 años ya le sale más caro, no te cuenta a los 50 o a los 60, ¿no? Entonces, siempre considerarlo desde etapas tempranas de tu vida se vuelve mucho más interesante. Sí, y yo creo que todos estos errores, todos los que hemos mencionado, parten de uno. Adivinen cuál es. Yo creo que tiene mucho que ver con tener el concepto del dinero como un tabú, de no querer hablarlo Sí. con nadie, incluso ni siquiera contigo mismo, ¿no? No quieres hacer ni siquiera conciencia. Mejor, sí, es un mal necesario, ¿no? Muchas veces. No creo que las personas que estén escuchándonos sean esas personas, ¿verdad? Pero hay mucho de eso ahí fuera, ¿no? Que no pueden hablarlo con su pareja, con su familia, y definitivamente es algo que meten debajo de la alfombra, ¿no? Entonces eso puede generar muchísimos problemas y desacuerdos, y pues precisamente a veces es donde se puede aprender más, ¿no? Donde puedes inculcarles a tus hijos muy buenos hábitos, pero si es un tabú, pues llegas a la adultez sin tener ni idea y sin querer hablarlo con nadie también. Y de hecho, porque probablemente venimos a este punto otra vez, bueno, tal vez vives solo, ¿no? Pero a tus amigos los ves. ¿Por qué no hablar con tus amigos de dinero? Me consta que hablar de dinero con tus amigos hace que la relación se vuelva mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque estás demostrando un nivel de confianza bastante alto, mucho más alto, y se vuelve muy interesante. Y entonces es uno, oye, Pau, ¿cómo le haces tú con esto? Oye, María, ¿cómo le haces tú con esta parte? Oye, tengo esta... Y entonces te permite ir avanzando y terminamos con ese que lamentablemente, como lo dice María, todavía es un tema tabú para muchos, el tema de hablar de dinero. Habla de dinero en la mesa. Habla de dinero cuando estés cenando. Quitémonos esa tontería de no, en la mesa no se habla de dinero. ¿Por qué coño no? No, o sea, sí es uno de los temas más importantes. Convivimos con el dinero todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos conviviendo con dinero, entonces, ¿por qué evitamos hablar del dinero? Entonces, sí, muy bien, María. Y de hecho, esta parte que hace Fer, ¿no? De que todos los días, los primeros días de mes hace esa revisión, es una cita con él mismo sobre cómo está llevando sus finanzas y que sigue cumpliendo con esa estrategia que él estableció. Entonces, de menos tener una cita contigo mismo, ya después si hablas con los amigos vemos, o le pides ayuda a un asesor, ¿no? Que digas, ok, quiero aprender de esto, no sé con quién hablar de esto, voy a buscar a Pau, voy a buscar a Fer, voy a buscar a María, ¿no? Para hablar de estas cosas, porque quiero establecer metas financieras, porque quiero tener algún instrumento que me lleve a ellas. Entonces, pues creo que es muy importante. 100%. Y bueno, hay familias que no hablan de dinero y hay familias que hablan cosas malas del dinero. Correcto. Y crecemos con un montón de creencias limitantes. Yo, por ejemplo, algo que escuchaba mucho desde chiquita es el dinero no crece en los árboles, el dinero no crece en los árboles, es difícil ganar dinero, solo trabajar, trabajar, trabajar. Y yo crecí así, bueno, fui haciendo ya después conciencia, leyendo varios libros y tal, pero también mucho ojo con lo que creemos acerca del dinero, porque sí, nos puede poner limitantes pues fuertes. Bueno, dile a Jumex si el dinero no crece en los árboles, ¿no? ¿No? Sí, sí. Sí, justo. Y, bueno, y empezar por ahí, el preguntarte qué he escuchado del dinero en mi familia, ¿no? O sea, tal vez en la siguiente reunión proponte preguntarle a tus papás, tus hermanos, ¿y tú qué piensas del dinero, no?
Porque al final las creencias de ellos probablemente sean tus creencias. ¿Por qué? Porque creciste con ellos, conviviste con ellos, ¿no? Entonces, pues de ahí puede derivarse mucho de cómo estás manejando tú tu dinero actualmente. Y lo más importante, eso te va a permitir conocer qué tienes que ajustar para mejorar en cuanto a la parte del dinero, ¿no? Yo añadiría ahí, sin entrar en discusiones y peleas, ¿no? Porque a veces tú ya estás en esta parte de empezar a aprender y de querer hacer cambios y llegas a la mesa y te quieres convertir en el coach de toda la mesa, ¿no? Entonces, a ver, hay una parte de análisis, es un tema de autoanálisis y que vayas introduciendo poco a poco cosas positivas del dinero, pues va a ser muy bueno para todos, pero no te pelees, ¿no? O sea, es más un tema de autoconocimiento y de autogestión. Entiende que ellos también están en su proceso, ¿no? Que si lo quieren iniciar, probablemente les da igual, pero tú eres el que estás tratando de hacer el cambio. La modificación va sobre ti, no sobre ellos. Sí, y al final cualquier cosa que hagas o decidas, ya sea hablar con tu familia o en ti, es para crearte más tranquilidad, ¿no? Claro, totalmente. Pues bueno, como consejos accionables del día de hoy para evitar estos errores financieros, ¿qué dirían aparte de que nos sigan en el podcast, por supuesto? Obvio. También que comenten algún otro error que nos haya faltado por acá, sería interesante también. Sí, pues nada, o sea, comienza a trazarte tu camino, dirige tú hacia dónde quieres que tu dinero vaya, ¿no? Deja de actuar simplemente como el dinero llega, lo paso. Empieza a decirle al dinero, ok, tú te vas a ir tanto a tanto, tanto a esto, tanto a mis inversiones, tanto a mi ahorro, tanto a mis metas, ¿no? Y entonces eso comienza a ser una modificación. Y no te preocupes si los primeros 2 o 3 meses no te funciona. ¿Por qué? Porque al final es difícil implementarlo, ¿no? No es algo tan sencillo. Pero va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta, ay, el tercer mes sí lo cumplí, sí lo logré, el cuarto mes, pum, y se va haciendo cada vez más fácil, ¿no? Y pues tal vez estaría interesante crear un grupo de amigos que quieran platicar sobre esto, unos 2, 3, 4, 5, y traten de llevarlo a cabo juntos. Poder ser una técnica también interesante. Me agrada. Pues, ¿qué les parece, chicos? Sí, aquí cerramos este podcast de hoy. Nada más recordamos redes sociales para que nos puedan buscar por ahí. Sí, yo estoy en YouTube, en Facebook y en TikTok como Pau Almontes y en Insta como Finanzas con Propósito. María. A mí me pueden encontrar como maria.finanzas y también en Instagram como Te Quiero Dinero. Fer. A mí me puedes encontrar en TikTok y en Instagram como fer.finanzas e igual también en la parte de Te Quiero Dinero. Y pues nada, recuerden que son únicas cuentas. Paola no tiene 1000 cuentas, yo no tengo 20 cuentas, María no tiene 40 cuentas. Solo tenemos una. No tenemos idea de para qué abrir una más, en las plataformas que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, pues nada, cuídense los fraudes. Tampoco nunca les pediremos que nos depositen dinero ni que inviertan en criptomonedas. Ni les preguntamos cómo va su comercio. Cuídense de la parte de las estafas y pues nos escuchamos por acá en el siguiente episodio de Hablemos de Finanzas. Y pues nada. Hasta luego, saludos.